Hola, soy Luz y vengo de Mendoza. Si estuviste en Mendoza, seguramente te diste cuenta de su particular clima, o por lo menos la diferencia que tiene con Buenos Aires, por ejemplo, que es la ciudad en la que yo vivo ahora. Mendoza antes era un desierto muy seco, con un clima semiárido, aunque hoy en día uno puede ver montones de árboles, mucho verde. ¿Pero se preguntaron por qué? Bueno, hoy Mendoza es un oasis. El antiguo desierto fue cultivado y transformado en un lugar con vida. La ciudad fue literalmente construida a medida, adecuándose a su clima desértico y su peligro sísmico. Ejemplos típicos de estos son los edificios bajos, una característica que se adapta a los terremotos y sismos que la ciudad pueda sufrir a la perfección. Pero volvamos un rato a la parte de oasis. ¿Cómo se salva este desierto y se lo convierte en oasis? Las acequias son la respuesta. Acequia es una palabra de origen árabe usada en España y en algunos países latinoamericanos que significa, según la RAE, zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar o para otros fines. En España, las acequias también fueron introducidas por la cultura árabe y los conquistadores españoles las exportaron luego a América. Es muy común que muchos cometan el error de creer que estas tienen solo un origen español por el simple hecho de que España fue quien conquistó estos territorios. Según el tipo de conducción del agua, se puede distinguir a la acequia principal, que es la parte de la acequia que toma directamente el agua de la fuente de origen, la acequia secundaria, que es la parte de la acequia principal, llevando el agua de riego a las parcelas o almacenada en los márgenes de las acequias para otros usos, y acequia terriza, que es una acequia que se excava directamente en la tierra y no tiene revestimiento de obra de fábrica. En Mendoza cumplen el rol de canales regadores de los espacios urbanos, creando una red de riego agrícola que sigue el trazado de las calles. El agua proveniente del deshielo se distribuye a los pies de las arboledas mediante un sistema de pendientes y vierten en otros colectores que las conducen a tierras de cultivo. Se necesita una pendiente de al menos el 1% para que circule el agua por las mismas. Las acequias constituyen una de las características esenciales de Mendoza. No hay provincia en el país, a excepción de algunos sectores de San Juan, que cuente con calles arboladas y las acequias son las que permiten dar vida a los diferentes ejemplares que las bordean. Pues una vez escuché, no hay lugar en el mundo que tenga este tipo de calles y no hay lugar en el mundo donde para ingresar a un banco para realizar un trámite haya que hacer cola. Es más, la fama de las acequias trascendió las fronteras y, por ejemplo, podemos usar como instancia al Mundial de Fútbol del 1978, cuando los diarios de Holanda pusieron en su portada cosas que le llamaban la atención a los periodistas. Y la principal cosa fueron las acequias. Hay numerosas acequias en otras provincias y ciudades, aunque Mendoza posee 500 kilómetros de estas, y a través de ellas muchísimos viñedos reciben el agua para mantener sus plantaciones, pues esta es una de sus actividades principales. Fueron los huarpes quienes encauzaron el agua proveniente de la cordillera de los Andes. Ya en ese entonces y actualmente los habitantes pueden regar los cultivos agrícolas, viñedos y lograr potabilizar el agua que beben. Su nacimiento y desarrollo posibilitó una cultura de oasis organizada sobre la base del primitivo sistema de canales y acequias, heredado de los aborígenes que provenían de agua potable y de riego. Otras ciudades poseyeron también acequias urbanas y rurales, pero, pero se fueron progresivamente reemplazando y solo se conservaron en los sectores rurales las acequias para el riego agrícola. Mendoza, en cambio, desarrolló este sistema por necesidad y con inteligencia ha mantenido su vigencia y perdurabilidad hasta la actualidad. Este caso en particular ilustra la gran eficacia como cultura de oasis y su incidencia en la conformación del paisaje ambiental, urbano y rural del territorio de la actual Mendoza. El sistema de acequias callejeras urbanas de la ciudad fue imitado por otros sectores de la provincia de Mendoza e incluso de su ciudad vecina hermana de San Juan a raíz del terremoto destructor de 1944, porque se fue consolidando y transformando en la conformación de un modelo propio y original. El 2 de marzo de 1551, Mendoza se erige en la primera ciudad de fundación española en territorio argentino, con acequias para el abastecimiento de agua y riego de chacras y jardines. Por eso es un prototipo, o la primera en su tipo, y un arquetipo, el mejor ejemplo por su organización que sirve de modelo para otras ciudades en áreas semidesérticas servidas con aguas de regadío provenientes de los deshielos de los Andes. Ya mencioné las ventajas que las acequias aportan a la ciudad, pero también hay una parte negativa.
Este conveniente es el de las acequias colapsadas, que terminan derramando el agua en las calles y provocando inundaciones en viviendas. En la época de la colonia, las acequias, además que para el riego, eran utilizadas para conducir el agua destinada al consumo humano. Por eso se fue generando una verdadera cultura del cuidado y la limpieza de las mismas. Sin embargo, esa cultura se perdió con el correr del tiempo. Hoy la gente no se preocupa si la bolsa de residuos se cae o se rompe volcando su contenido en estas y no es motivo de preocupación. Así entonces, cuando llueve un poco más de lo habitual, que es una situación muy común durante la temporada estival, las acequias se colapsan porque los puentes se convierten en verdaderos diques de contención y el agua se desborda hacia las calles y se genera un gran caos en el tránsito. Pero lo señalado con las acequias también debe trasladarse a los cauces de agua en las zonas rurales. Por errores de los propios habitantes o por la desidia y la falta de educación de muchos que no residen en el lugar, los costados de las rutas suelen presentar un lamentable escenario de bolsas de residuos que por efecto de los vientos terminan en el interior de las calles. Aquí el problema se multiplica porque en muchos casos esos canales desbordados invaden calles de tierra, las que se convierten de inmediato en intransitables. Pero bueno, la sociedad mendocina intenta frente a este marco de situación recuperar la cultura perdida del cuidado de las acequias. En el verano, para evitar desbordes ante las grandes tormentas, y en el resto del año para no generar un hábitat para roedores y alimañas. En resumen de todo lo anterior, las acequias fueron las responsables de convertir a Mendoza en un oasis, funcionando como zanjas o canales por donde se conducen las aguas para regar o para otros fines. Muchas gracias.